Mm, Y lo que comenta el sindicato vertical, mm. ¿usted recuerda de ir a, no sé, a hacer una consulta o algún problema que tuvo? Bueno, también no sé si estaba en todas las empresas del sindicato o había una delegación A mí en lo no que sé cómo. respecta, en los 4 años de militar, ahí no había sindicato. Ahí había estudio, trabajo y bajo las órdenes castrenses del ejército. Ahí no había otra cosa. Estudiabas 6 meses, salías a hacer prácticas de ayudantes. Estudiabas 8 meses, salías a hacer de maquinista. Y así estuvimos los 4 años, ¿no? Te autorizabas de una locomotora, te autorizabas de otra locomotora, de otra locomotora, y ibas a estar haciendo el trabajo de una persona, un obrero normal y corriente, pero bajo las órdenes castrenses del ejército español, con las necesidades que tenía Renfe para hacer. El dinero, ganabas dinero y te lo guardaban. Te daban un 10 o un 20% para gastos personales mensuales y el resto nos lo guardaban en una cartilla. Y cuando nos licenciamos a los 4 años, nos licenciábamos, te daban todo el dinero que tú habías ganado durante los 4 años por los servicios que habías prestado a Renfe, estando en el ejército, y te dejaban fijo en la empresa. Esa era la gran ventaja que se tenía. No eran sueldos estrambóticos, porque eran sueldos más o menos hacia la baja, para estar en un estatus civil no llegando a la media, estabas por debajo de la media y por encima del mínimo, ¿no? Porque el ferroviario, el de correos, el de telégrafos, todos los obreros que en aquella época trabajábamos en más o menos en empresas estatales, estábamos ahí, no nos dejaban nunca de pasar por encima de la media, porque entonces ya, pues el obrero como que, ¿no? Y el sindicato, yo después sí que lo experimenté, después de licenciado, ya estando aquí en Barcelona, pues sí que existía, estaba el sindicato vertical en la Vía Laietana, en donde sí podías ir a hacer consultas, pero en consultas no en plan reivindicación. De reivindicación no voy a hacer ninguna consulta que no había reivindicación ninguna. Sí podías ir, por ejemplo, ir a decir, mira, yo soy maquinista, como entonces los cargos laborales no estaban muy bien tipificados, por ejemplo, yo tenía la categoría de maquinista y equivalía a la de un maestro industrial, ¿no? Pero no te lo reconocían si no hacías el examen de reválida en la calle Urgel, en la escuela de formación de Barcelona. Entonces sí que ibas al sindicato y decías, mira, que necesito este documento. Y sí, sí, la categoría laboral dentro de la empresa tal y tal equivale a esta categoría en la calle, ¿no? Y ibas hacia la reválida y te daban el título. Pero a nivel de consulta, a nivel de reivindicación, ninguna. No había posibilidad de que hicieras. Hombre, si había un acoso a una persona y por parte de un jefe y se llevaba a través no de un comité, porque entonces no había un comité, no, pues no se permitía, pero se llevaba y decía, oye, a mí me pasa esto. Había mujeres trabajadoras ya de su época, en aquella época. Y bueno, algunas mujeres y hombres pues tuvieron que ir a eso sí, para eso sí que valía el sindicato vertical. Acosos y pero y consultas, para otras cosas no. Para reivindicar cosas del trabajador, de que en lugar de hacer 8 horas yo quiero hacer 7, o de que en lugar de empezar a trabajar a las 4 de la mañana, que se empiece a trabajar a las 6, como en todas las fábricas, pues de eso nada. Ahí, las necesidades que había eran lo que se acataba y no había otra cosa. Vale. Entonces usted vino aquí a Cataluña y ¿cómo es? ¿Qué motivos le llevaron a venir para acá? Los motivos que hubieron yo al ingresar en Renfe, o sea, al ingresar en la escuela de ingenieros de Renfe, yo vine directamente a Barcelona en el año 67, porque es donde estaba la escuela de máquinas de tracción eléctrica. Aquí estuve desde mayo del 67 hasta abril del 68, donde hice el primer año de escuela, estudios, solamente estudios y prácticas en los talleres, conocimiento de material, conocimiento básico del material de Renfe, ¿no?
Después, en abril, ya marché al Alcázar de San Juan, que era un depósito de máquinas de Renfe, donde había un destacamento militar, en donde teníamos nuestra compañía y donde teníamos nuestras guardias, donde hacíamos nuestros servicios, aparte del servicio de Renfe, hacíamos el servicio que correspondía al militar. Si yo estaba de cabo o era cabo primero, pues si tenía que hacer mi guardia de plantón durante el día del descanso mío particular de Renfe, pues tenía que hacer la guardia o el plantón en el ejército. Y ahí estuve los 3 años siguientes. Los 3 años me licencié, ya terminé la formación, y cuando en la plaza mía de Renfe, pues estaba en Barcelona, como maquinista. Y aquí aparecí otra vez en el año 71, en mayo del 71. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y ahora que me ha comentado esto del cargo militar, ¿usted presenció algún acto con Franco o así como parte del ejército militar? Acto con Franco, nosotros es que, claro, nosotros al ser una escuela de militares, pues cumplías tus normas castrenses, tus normas de que, bueno, pues si tenías que ir a un desfile o tenías que ir a desfilabas con los pasos de Semana Santa de Renfe en Alcázar, de San Juan, pero actos tenías que, yo qué sé, venía Franco a algún sitio y tenías que hacer actos de presencia, pues ibas a hacer actos de presencia. Y si había algún movimiento obrero de entonces, como los hubo en Madrid en el metro, y te mandaban al metro a trabajar y a conducir trenes, pues eras militar y tenías que hacer lo que te decían entonces, porque es lo que había, y si no te ibas a prisiones a Mahón. O sea que o hacías lo que te decían, y si no acatabas las órdenes que eran normales y corrientes según en aquellos estados, pues te llevaban a Mahón, igual que un militar que no cumplía las ordenanzas, pues iba a Mahón, a prisión militar. En lugar de meterte en una prisión social, como puede ser la de Barcelona, por un crimen o un robo o tal, tú desobedecías esas órdenes castrenses y lo que había entonces es que tú ibas a prisión militar. Donde lo hubiera, normalmente era Mahón. Claro, entonces tenías que hacer los que, a más, firmabas 4 años de estar allí haciendo lo que lo que era necesario. Lo que pasa es que, claro, te interesaba porque era el futuro tuyo, era lo que veíamos, no veíamos otra cosa, y habrían muchísimos campos profesionales, a lo mejor muchísimo mejor, pero claro, de aquella pues es la idea que teníamos de nuestros padres ferroviarios, pues bueno, pues yo que también soy ferroviario, pues en lugar de ser obrero ferroviario de vías y obras, pues yo quiero ser algo en donde por lo menos no me manche las manos y vaya cómodo y trabaje, y es lo que esa es la meta, es una meta que te pones y bueno, la consigues. Pero los gastos militares con Franco nunca. Sí que me mandaron obligado a muchos sitios, pero obligado porque tenían que ir, el ejército tenía que ir, pues tenía que ir. Como cuando las huelgas famosas del año 68, 69, en 70, en Madrid, en el metro. Pues tuvimos que ir al metro a conducir. Nos hicimos las prácticas, no llegamos a trabajar, pero sí que hicimos las prácticas de conducción del metro con la huelga que había planteada. Yo estaba de vacaciones en Bilbao, en casa de mi hermano, y a mí me fue a casa de mi hermano en la Guardia Civil. Yo estaba de vacaciones, de Renfe y del Ejército, y me fue la Guardia Civil a buscar a casa de mi hermano. Oiga, fulano está aquí, sí, usted, pues preséntese urgentemente en su departamento, en su cuartel, pero urgentemente. Y no te decían cómo, sino que tú al día siguiente tenías que estar allí, o por los medios que más rápido pudieras. Vaya. Sí, era lo que había. Sí, ya veo. Bueno, entonces, supongo que cuando llegó a Cataluña vivió en Barcelona o... Cuando vine a Barcelona, soltero, viví en la Barceloneta. Allí estuve viviendo 8 meses, en la pensión Perú, en el restaurante Perú, justo en el Paseo Nacional, detrás, en la calle Maquinista. Y después
visto que con los sueldos que teníamos, lo que habíamos ahorrado durante los 4 años y aquello cada vez bajaba más, pues se hubo que plantearse y hacer un pensamiento de casarse, porque gastábamos más que ganábamos. Entonces, claro, pues, ¿dónde íbamos a vivir en Barcelona? En Barcelona no se podía vivir porque no había sitios. Muchos ferroviarios de aquella vivían en La Sagrera y vivían en Pueblo Nuevo y vivían en sitios, en grandes vagones, como hoy día existen los grandes módulos de un camping y todo esto de madera, casitas de madera. Pues había muchísimos ferroviarios que entonces vivían en vías de apartadero, habían vagones grandes de madera de 12 o 14 metros y allí vivía una familia con sus jardines y sus... Una maravilla. No había viviendas. Entonces, en Barcelona. Teníamos que ir fuera de Barcelona. Muchísima gente se fue a Vilanova, al Prat, a Sabadell, a Terrassa, y yo decidí poder irme a Premià de Mar con otros compañeros. En Premià de Mar alquilamos un piso, lo pintamos, lo decentamos un poquito, y bueno, una de las veces que fui a mi pueblo con mi descanso, pues le dije a mi mujer, a mi novia, entonces, nos casamos el día 30 de octubre. ¿Cómo? Y yo, que nos tenemos que casar, que nos tenemos que casar. Bueno, esto sería agosto, o agosto-septiembre. Y bueno, terminamos esto, nos casamos y nos vinimos a vivir a Premià. Y ahí en Premià estuvimos viviendo hasta que salió el polígono de casas o pisos de Badía de Vallés, que entonces era el polígono de Badía. Solicitamos a través de empresa, porque entonces las empresas aquellas tuvieron Renfe, correos, telégrafos, enseñanza, como todo era bajo el mismo gobierno, pues bueno, Renfe tenía 460, correos tenía 350, enseñanza tenía 300 y bueno, nos adjudicaron estos pisos y aquí nos vinimos de Premià pagando la mitad menos de propiedad que de alquiler. Esa fue una de las cosas, el por qué aquí vino muchísima gente. Yo, por ejemplo, en Premià pagábamos 3.000 pesetas de alquiler mensuales, ganábamos 5.000 de sueldo, luego después estaban los extras, pero bueno. Y aquí veníamos a pagar 6.000 pesetas trimestralmente. Y entonces, pues bueno, pues dije, bueno, vámonos para allá. Las condiciones de aquí, pues a lo mejor eran las mismas, pero luego después vivía más desahogado.